Bien, hermanos, un saludo especial en el nombre de Jesús para todos los presentes. Me siento muy feliz y complacido en estar acá pasando este fin de semana, compartiendo con mis hermanos en esta iglesia local. Estoy feliz también por la oportunidad que el Espíritu Santo me concede de traer su palabra santa. Agradezco profundamente al pastorado de este lugar por concederme esta gran dicha. Es un gran privilegio el que estoy teniendo de ser el instrumento de Dios en este mediodía para traer su palabra. La palabra de Dios es una unidad, tiene un mensaje único. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Quizás podemos usar otros libros, dispensen, pero que sean secundarios. Lo primario debe ser la palabra. En la palabra encontramos lo que nosotros deseamos escuchar, pero también encontramos en muchas ocasiones lo que nuestros oídos no quieren escuchar, conforme a la vida que estamos llevando en ese minuto. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos consejos, palabras de aliento. Estás bien, felicidades por haber escogido al Señor como tu Salvador, como tu camino. Encontramos la esperanza que nuestra vida necesita, y esas son las palabras que en muchas ocasiones nosotros deseamos escuchar. Pero también encontramos reprensiones, amonestaciones de Dios, palabras duras que nos dicen: estás mal, estás yendo por el camino equivocado, debes volverte. Y en muchas ocasiones esas palabras no las deseamos escuchar. Pero la Biblia es una unidad, y todo lo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es bueno y nada se puede desechar. ¿Lo creemos? Al decir esto, recuerdo lo que contaba un miembro de la iglesia de Wesley. Dice que en una ocasión invitó a un amigo para que participara del culto, y el amigo le dijo: no me gusta ir a los cultos porque siempre se está hablando de dinero y colecta. Entonces el miembro le dijo: no siempre, vamos y verás que quizás hoy no se hable sobre esto. Cuando llegó al culto, fue al culto, el pastor comenzó a predicar y dijo: hoy quiero traer 3 puntos. Número 1, gane todo lo que pueda. Número 2, ahorre todo lo que pueda. El visitante tocó al miembro y le dijo: ¿qué clase de mensaje? ¿Qué predicador? ¿Qué sermón más inspirador? Y entonces el pastor continuó predicando y dijo: y el tercer punto es: contribuya con todo lo que pueda. ¡Qué desgracia!, dijo el visitante, tan bien inspirado que iba el mensaje. Bueno, qué tacaño. En ocasiones nosotros deseamos escuchar lo que queremos, pero cuando escuchamos una palabra de reprensión, cuando escuchamos a Dios hablándonos a través de su palabra con algo duro que nosotros necesitamos, no queremos escuchar. Los mensajes que deseamos escuchar en estos tiempos son mensajes simples, mensajes superficiales, porque vivimos en un mundo superficial, pero la profundidad de Dios se encuentra en su palabra. Quiero que compartamos unidos 2 o 3 versículos que van a servir como base para mi sermón en este mediodía. Estos versículos se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 6, del versículo 8 al 13. Repetimos, Levítico capítulo 6, del versículo 8 al 13. Dice así la palabra de Dios: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá sus vestimentas de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas
y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Dios nos bendiga cada vez que tengamos la oportunidad de leer su palabra santa. En el pasaje bíblico escogido se narra lo del holocausto que debería observarse en Israel. Dios instruye a Moisés para que éste a su vez instruya a Aarón y a los suyos respecto al holocausto que debería estar siempre sobre el altar de Dios. Las formas rituales eran un medio de comunicación entre Dios y su pueblo. Eran oraciones escenificadas que expresaban el arrepentimiento del pueblo y sus peticiones de perdón y reconciliación. También eran oraciones que expresaban la gratitud y la dedicación del pueblo a Dios. Esto era de parte del pueblo. Ahora, de parte de Dios eran promesas, advertencias y enseñanzas divinas dramatizadas que declaraban la bondad de Dios hacia su pueblo y lo que Él esperaba de ellos. En el altar se ofrecían ofrendas a Dios. Esta palabra ofrenda viene del hebreo corbán, se relaciona con el verbo que significa acercar. Así que una ofrenda era una dádiva que el creyente ofrecía a Dios para acercarse a Él. Del capítulo 1 al 7 de Levítico se narran 5 tipos de ofrendas: el holocausto, la oblación, o sea, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, dispensen. Estas ofrendas también representaban un compromiso de santificación del pueblo con su Dios. Repito, estas ofrendas expresaban un compromiso de santificación del pueblo con su Dios. Yo pregunto, ¿será que este lugar de encuentro, que es el altar, ya no existe? ¿Desapareció? Repito la pregunta, ¿será que este lugar de encuentro, que es el altar, ya no existe? ¿Desapareció? La respuesta es un no rotundo. Hoy existen cientos, y estos somos tú y yo. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él nos hizo un altar para Dios. Aleluya, amén. El tema lleva como título: haz de tu vida un altar. Comenzaremos ahora hablando un poquito sobre la importancia del altar. La palabra altar significa en hebreo lugar de encuentro y se refiere al sitio donde el hombre y Dios se encuentran. El holocausto debía ofrecerse exclusivamente en el altar. Fuera bueno que tengamos presente esto. El holocausto debería ofrecerse exclusivamente en el altar, únicamente allí. Ningún sacrificio era agradable a Dios, al menos que se ofreciera en el lugar estipulado por Él, y este lugar era el altar. Así que el altar era el centro de la religión hebrea. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, él tuvo que reedificar el altar que se encontraba destruido. Elías no podía ofrecer sacrificio a Dios al menos que este altar fuese reedificado. Haz de tu vida un altar. ¿Y qué de tu vida? ¿Es tu vida un altar donde se adora a Dios? ¿Es tu vida un altar donde tú y Dios se encuentran? Decíamos que estas ofrendas representaban un compromiso de santificación del creyente con su Dios. ¿Cuántos de los presentes desean ser un altar para Dios? ¿Cuántos de los presentes desean ser un altar para Dios? Aleluya. Recordemos que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él nos hizo un altar para Dios. Alabado sea el Señor por los siglos y para siempre. Amén. Ahora, si nosotros deseamos ser un altar perenne para Dios, tenemos que procurar la santificación.
Y la santificación es un proceso de 3 pasos. Bueno, en este primer punto principal vamos a ver estos 3 pasos. La santificación. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra, santificación. Y en el versículo 7 dice: pues no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Ahora, el estudio de las Sagradas Escrituras hace claro que la santificación es un rompimiento definitivo con todo aquello que es ofensivo a Dios. El primer paso es el siguiente: un acto de purificación. Y repetimos este concepto para que lo tengan presente. El estudio de las Sagradas Escrituras hace claro que la santificación es un acto de rompimiento con todo aquello que es ofensivo a Dios. Ahora, la ley del leproso que se encuentra en Levítico 14 es muy ilustrativa. El sacerdote salía al campo a buscar al leproso. El leproso era traído frente al sacerdote. El sacerdote tomaba 2 palomas, un pedazo de madera de cedro que se le atribuía propiedades curativas, un cordón de grana, un manojo de hisopo y un vaso de barro. Cogía una de las palomas y la sacrificaba sobre el vaso de barro donde hubiese aguas corrientes. Cogía la otra paloma y la salpicaba con la sangre de la paloma sacrificada, al igual que el pedazo de madera de cedro. Cogía el hisopo amarrado con el cordón de grana y salpicaba 7 veces al leproso. Ahora, hoy nosotros no necesitamos de ciertos sacerdotes, porque tenemos uno por la eternidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro sacerdote? Jesucristo, aleluya. El autor del libro de los Hebreos dice, en el capítulo 10, el versículo 21, teniendo un gran sumo sacerdote. Repitamos, ¿cómo se llama nuestro gran sumo sacerdote? Nuestro gran sumo sacerdote por la eternidad se llama Jesucristo, amén. Dice el autor de este libro, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Aleluya, amén. Bendecimos al Señor por ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo, aleluya. Y a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos quiere hacer un altar para Dios. Ahora, ¿qué hacía el leproso? El que se purificaba. Bueno, el leproso lavaba bien sus vestidos, se rapaba todo el cuerpo, se bañaba bien y salía de su tienda por 7 días. A los 7 días volvía a repetir la misma ceremonia. Lavaba bien sus vestidos, se rapaba todo el cuerpo y se bañaba bien. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que no necesitamos de ciertos sacerdotes para purificarnos, para santificarnos, pero sí debemos hacer algo nosotros. Ese gran sumo sacerdote está esperando que nosotros demos el primer paso para santificarnos, para purificarnos. Ese gran sumo sacerdote está esperando que nosotros pongamos en nuestro corazón el deseo de purificarnos, de santificarnos. Ese gran sumo sacerdote está esperando que nosotros sintamos el deseo de ser un altar para Dios. Así que no podemos conformarnos con que tenemos un gran sumo sacerdote y ya, me quedo inmóvil, no hago más nada. Sí, tú debes hacer algo, tú debes sentir el deseo, tú debes dar el primer paso, tú debes sentirte inspirado a hacer un altar para Dios, y para esto debes purificarte, y Jesucristo está dispuesto a lavarte con su preciosa sangre. El Señor no necesita salpicarte 7 veces. Una pizca de la sangre preciosa de Jesús es suficiente para hacerte un altar para Él, para purificarte y para santificarte. Aleluya, amén. Haz de tu vida un altar. Ahora debemos hacer cosas, y es el segundo paso. Es un acto de separación. La santificación no solo es un acto de purificación, sino también una fuerza que nos separa del pecado. La vida cristiana no consiste en recibir perdón hoy
para mañana repetir el mismo pecado. Hay una